Este video es la segunda parte de nuestra enseñanza titulada Dividiendo correctamente la palabra de verdad y está basada en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 15. Les sugiero a que escuchen la primera parte si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto. En la primera parte nos dimos cuenta que en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, la última parte de ese verso, el apóstol Pablo no dijo que traza bien la palabra de verdad, ni tampoco dijo que usa bien la palabra de verdad, sino que originalmente en el idioma griego dijo que divide correctamente la palabra de verdad. Y esto lo comprobamos usando el diccionario Strong del griego al español. También nos dimos cuenta que las escrituras reconocen tres grupos de personas a quien son dirigidos los mensajes de Dios, principalmente los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios, como se nos dice en 1 de Corintios capítulo 10, verso 32. Aparte de que también mencionan tres esferas o tres lugares de bendición. En Mateo capítulo 5, verso 5, tenemos la tierra con el reino. En la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 22, y en Apocalipsis capítulo 21, verso 10, tenemos la nueva Jerusalén, la celestial, y en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 3 y capítulo 2, verso 6, tenemos los lugares celestiales por encima de todos los cielos. Y hoy, en esta segunda parte, continuaremos examinando cómo es que se divide correctamente la palabra de verdad. Y nos daremos cuenta que el ministerio del apóstol Pablo también fue dividido en dos partes. La primera parte de su ministerio sucedió mientras que se escribía el libro de los Hechos, y la segunda parte de su ministerio empezó en el último capítulo del libro de los Hechos. Ahora, en la primera parte de su ministerio y durante el libro de los Hechos, el apóstol Pablo siempre se dirigía a Israel, los judíos primero y después a los gentiles. Aún esto lo podemos leer en su carta a los romanos, que también fue escrita durante los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 9. Eso es Romanos, capítulo 2, versos 9 y 10, en donde dice los judíos primeramente y también los gentiles. Y en el capítulo 11 de la carta a los romanos, el apóstol les hace un recordatorio a los gentiles, los creyentes gentiles, que durante la primera parte de su ministerio, ellos, contra la naturaleza, fueron injertados como olivos silvestres en el buen árbol de olivo. Pero sucedió un cambio. Abran sus Biblias al último capítulo del libro de los Hechos y noten que el apóstol Pablo se reunió con los líderes de los judíos en la ciudad de Roma mientras que era prisionero. Así se nos dice en Hechos capítulo 28, verso 17. Dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, los cuales estuvieron reunidos con él. Ahora veamos el resultado de esa reunión, aquí mismo en Hechos capítulo 28, versos 23 al 28. Dice, y habiéndoles fijado un día, ellos se reunieron y acudieron muchos a donde él se alojaba, y desde la mañana hasta la tarde les hizo saber lo relativo al reino de Dios, testificándoles y procurando convencerlos acerca de Jesús, desde la ley de Moisés hasta los profetas. Y algunos de ellos eran convencidos por sus palabras, pero otros no creían. Y cuando se despidieron de él, al no estar ellos de acuerdo entre sí, Pablo les dijo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías en contra de sus padres, diciendo, ve a este pueblo y diles,
Ciertamente oirán, pero no comprenderán. Ciertamente verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con los ojos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Noten el verso 28. Sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Notaron eso? Aquí sucedió un cambio. Este fue un momento crítico en la historia de Israel. Pero además de esto, notemos que aquí hubo un cambio también en el ministerio del apóstol Pablo. Aquí empieza la segunda parte de su ministerio y ahora se trata de un propósito secreto, se trata de un misterio que encontramos en las cartas enviadas a los Efesios, Filipenses y Colosenses. Pero este propósito secreto, este misterio, no fue revelado sino hasta que fuera completamente claro por todas partes del mundo de aquel entonces que Israel rechazó a su Salvador, el Mesías. ¿Y qué fue el resultado? Que ellos también fueron rechazados temporalmente por Dios mismo. Pero este rechazo, como pueden ver, ha durado aproximadamente 2000 años. Entonces, como pueden ver, de esto es que se trata el principio fundamental de dividir correctamente la palabra de verdad. Y nos muestra que Dios tiene completamente el control de todas las cosas y a través de todas las edades. Enseguida notemos algunos detalles en la vida del apóstol Pablo que nos hablan de sus dos ministerios en el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 17 al 25. En este pasaje, el apóstol Pablo se reunió con los hermanos creyentes para despedirse de ellos. Y noten lo que les dice en el verso 17 en adelante. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús el Cristo. Noten el verso 22. Y ahora, miren, ligado yo en espíritu, o atado en espíritu, o preso yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, noten esto, que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, siempre que el apóstol Pablo dice ahora, significa que ha sucedido un cambio. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, noten esto, no verán más mi rostro. En el verso 22, el apóstol dijo, ligado yo en espíritu, en otras palabras, atado, prisionero, ya en espíritu. El apóstol nunca se consideró preso del emperador Nero. No, él se anunció como el prisionero del Señor Yahshua el Cristo. Entonces, en este pasaje, el apóstol estaba anunciando a los hermanos que él estaba llegando al final de su primer ministerio y estaba por empezar su segundo ministerio, del cual ni él mismo
Dice en el verso 22, ni él mismo estaba completamente seguro en ese tiempo de lo que se trataba. Lo único que sí sabía era que estaba relacionado con prisiones y tribulaciones, nos dice en el verso 23. Y en el verso 25, no verán más mi rostro. Enseguida veamos otro pasaje en Hechos capítulo 26, en donde el apóstol esta vez físicamente resulta prisionero y aparece en la corte del rey Agripa, dando su testimonio de cuando el Señor Yeshua se le apareció en el camino hacia Damasco. Y escuchen esto, vamos a notar algo que el apóstol no había mencionado anteriormente. Noten cómo dice en Hechos capítulo 26, versos 15 y 16. En este pasaje, el apóstol Pablo está dando su testimonio y dijo, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Noten esto. 1. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. 2. Y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Notaron esto? Ministro y testigo de las cosas que has visto. Esto se refiere a la primera parte de su ministerio. Y de aquellas en que me apareceré a ti, se refiere a la segunda parte de su ministerio. Porque notaron que Adonai Yeshua le prometió que se le volvería a aparecer algún tiempo en el futuro. Y los versos 17 y 18 dicen, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En estos dos versos tenemos algunos de los detalles de su segundo ministerio. Entonces, como pueden ver, el apóstol Pablo era el prisionero de Yeshua el Cristo por nosotros los gentiles de todas las naciones. Pero otra cosa muy importante que debemos de darnos cuenta es lo siguiente. Durante su primer ministerio, cuando el apóstol era un hombre libre y podía viajar de un país a otro, el apóstol escribió 7 cartas, las cuales son Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Hebreos y Romanos. Y durante su segundo ministerio, cuando era prisionero, escribió otras 7 cartas. Tenemos un total de 14 cartas del apóstol Pablo, las cuales, escuchen esto, también se deben de dividir correctamente en acuerdo con el principio que tenemos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Ahora, las cartas del apóstol Pablo que escribió durante su segundo ministerio como prisionero están estampadas con las palabras prisionero y mis cadenas. Y son las siguientes. Efesios capítulo 3, verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo, noten esto, prisionero del Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Y en Efesios capítulo 4, verso 1 dice, yo pues, preso en el Señor. Y en Filipenses capítulo 1, verso 13, el apóstol dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en el Cristo. Y en la carta a los Colosenses capítulo 4, verso 18, el apóstol Pablo dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acuérdense de mis prisiones. Y la carta a Filemón, capítulo 1, verso 1, Pablo, prisionero de Jesús el Cristo. Y en la última carta que escribió, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Como ven, nosotros los gentiles no estamos sin escrituras, y si leemos Génesis, los Salmos, Mateo
o cualquier otra parte de la Biblia, tendríamos mucha ganancia y mucho que aprender. Pero Efesios, Filipenses, Colosenses y Segunda de Timoteo son las grandes epístolas de la prisión que revelan la voluntad de Dios para nosotros, los gentiles creyentes, que vivimos en esta era de esperar. Esperar la aparición de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Cristo. Este es el periodo de tiempo que nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. Y escuchen esto, la enseñanza del ministerio de la prisión nos pertenece a nosotros en este tiempo presente. Y la predicación del propósito secreto, el misterio, es nuestro deber en este tiempo presente, de acuerdo con Efesios capítulo 3, verso 9. Pero escuchen esto también. Ahora estamos viviendo en un periodo de tiempo cuando el pueblo de Israel ha vuelto a ser una nación. El pueblo de Israel ha vuelto a su tierra prometida y estamos viviendo en un tiempo en donde estamos mirando muchas profecías cumpliéndose y muchos cambios en el mundo. El tiempo se está terminando y no sabemos cuándo se va a terminar esta era de la gracia de Dios entre los gentiles. Pero lo que sí sabemos es que hay muchas señales por todos lados, señalando que ya se está acercando su final. Y no solamente Israel ha vuelto a ser una nación, sino que también Persia, Egipto, Irak, Siria y todas las naciones que están alrededor del mar Mediterráneo están acomodadas en el mismo lugar que tenían en los tiempos proféticos. Ahora, ya sabemos que la salvación eterna no depende de la cantidad que entendamos de las complejidades y problemas de las Escrituras, sino que somos salvos simplemente por la gracia de Dios a través de la obra completa de nuestro amado Salvador Yeshua. Y, si este es el caso, entonces nuestro amor hacia el Cristo nos debe de mover a escudriñar las Escrituras y ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros y evitar, tanto como sea humanamente posible, cualquier conflicto o confusión con la palabra de Dios. Los invito a que se suscriban porque vamos a continuar en el siguiente video. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.